Bienvenidos a la tercera semana del curso Formación Espiritual. En esta semana quisiera hablar con ustedes acerca de la teología de la formación espiritual. La semana pasada ya estábamos dando algunas indicaciones de lo que es la naturaleza de la formación espiritual. Hablamos de la definición de formación, hablamos de la definición de espiritual. Dijimos que la formación espiritual que estamos estudiando acá es una formación espiritual cristiana. Esta semana quisiera reflexionar un poco más a fondo acerca de estas cosas. Cuando hablamos de formación espiritual, obviamente estamos hablando de la intervención del Espíritu. Sin embargo, es importante notar que el Espíritu tiene por lo menos dos connotaciones. Por un lado, estamos hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo, el Espíritu que es enviado por el Padre, el Espíritu que habita acá en el mundo junto a la Iglesia. Pero por otro lado, también estamos haciendo referencia al Espíritu humano. Si ustedes saben, los griegos solían dividir a la humanidad, o al ser humano más bien, en tres diferentes partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo obviamente es nuestra parte física, lo que podemos ver. El alma se conocía como el lugar de las emociones, de las decisiones, de la voluntad, de los sentimientos. Pero también el espíritu era un elemento especial que solo la humanidad tenía para los griegos. El espíritu es aquel elemento de la humanidad que le permite entrar al hombre en contacto con la divinidad. En el caso de nosotros los cristianos, creemos que esta divinidad es obviamente Dios, el Dios revelado en la Biblia. Cuando hablamos entonces de espiritualidad, estamos haciendo referencia al espíritu humano que entra en contacto con el espíritu de Dios. Y esto es algo muy importante, porque diferencia al cristianismo de muchas otras religiones. El Islam, el judaísmo, el budismo, el hinduismo reconocen también que hay un aspecto espiritual. Y sin embargo, estas religiones no reconocen una cercanía tal cual como nosotros la reconocemos entre el hombre. Cuando digo hombre me refiero a la humanidad, quiero decir hombre y mujer, y Dios, la divinidad. Entonces vale la pena hacernos algunas preguntas. ¿Cuál es el origen de esta espiritualidad? ¿Qué es lo que queremos lograr con la formación espiritual? ¿De dónde inicia la formación espiritual? Si tenemos en cuenta esta doble definición de espíritu, como espíritu del ser humano y espíritu de Dios, podríamos decir que el origen de la formación espiritual está en el espíritu de Dios y cómo el espíritu de Dios despierta el espíritu humano. Esto es bien interesante, ¿no les parece? El saber que nosotros, como seres humanos, desde el momento en que nacemos, tenemos un espíritu, y solo cuando el espíritu de Dios viene a nosotros, podemos reaccionar a esto. Vi en algunos de los foros que ustedes discutían dónde comienza la formación espiritual, y creo que esta es una pregunta bien válida. ¿Dónde empieza la formación espiritual? Juan Wesley, y vamos a estudiar esto un poco más la próxima semana, habla de la gracia preveniente, habla de la gracia que viene desde antes, y es una gracia en la cual el Espíritu de Dios está tocando el espíritu del hombre y llamándole la atención para poder entrar en relación con él. La formación espiritual entonces tiene como origen, tiene como fuente el Espíritu de Dios, la acción de Dios en el mundo, pero también requiere la interacción del espíritu humano, diciendo sí, teniendo relación, involucrándose con la divinidad. Por otro lado, una de las tareas que ustedes tenían que hacer en este curso es mencionar qué persona fue un ejemplo para usted en su formación espiritual. Y tuvimos respuestas variadas, respuestas como Jesucristo, el Espíritu Santo, o mi pastor, o mi esposa. Y esto es bien importante también porque reconocemos que a través de la interacción entre humanos también podemos ver vistazos de la divinidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la formación espiritual no depende exclusivamente de estar en intimidad con Dios y olvidarse de las personas. Más bien la formación espiritual, porque viene del Espíritu de Dios y porque requiere del Espíritu del hombre, se puede ver manifestada también en las relaciones humanas. Cuando tenemos relaciones humanas significativas, cuando tenemos este tipo de relaciones que nos llevan a ser mejores personas, mejores creyentes, mejores cristianos, estamos siendo formados espiritualmente. Por otro lado, otra pregunta que podemos hacernos es ¿cómo se puede medir la espiritualidad de una persona? Creo que para este punto es claro que no podemos medir la espiritualidad de una persona a través de las distancias humanas, quizá las medidas humanas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo ora usted? ¿O cuántos servicios atiende usted a la semana? ¿A cuántos cultos va? O quizá cuántas veces ha leído usted la Biblia. Todo esto puede ser importante, pero no son medidas para la espiritualidad de una persona. Si la espiritualidad de la que estamos hablando inicia con el Espíritu de Dios y va hasta el espíritu del ser humano,
la única manera de medir esa espiritualidad es a través de una relación. ¿Qué tan cerca está usted del Espíritu de Cristo? ¿Qué tan cercana es la relación que usted tiene con Dios? La medida de esta cercanía es la reflexión de su espiritualidad y de cuánto usted ha avanzado en este camino de la formación espiritual. De la misma manera, usted podría tener la tendencia de tratar de medir otras personas. Oh, ¿qué tan espiritual es esta persona o esta otra? Bueno, eso es un error, porque realmente el único que puede saber la naturaleza de la relación entre el hombre y Dios es Dios y la persona también. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si podemos hablar de medir la espiritualidad de alguien, la única persona que puede medir la espiritualidad es la persona misma. Yo puedo saber mi espiritualidad, yo puedo saber si estoy en una buena relación con Dios. Dios sabe, obviamente, si yo estoy en una buena relación con Él. Pero usted no puede saber qué tan espiritual es Anderson. Yo no puedo saber qué tan espiritual es usted. No podemos medirlo. Quizá las apariencias puedan demostrar algo. Quizá yo puedo ver un fruto de constancia, de benignidad, de gozo en su vida. Pero esto no quiere decir que usted esté cercano a Dios. Es una buena pista, sí, pero no me da la total seguridad. Así que, hermanos, la discusión no debe ser cómo medimos espiritualidad. Más bien enfoquémonos en la verdadera pregunta: ¿de dónde viene esta espiritualidad? Y es del Espíritu de Dios. Cuando estamos en relación con Jesús, cuando entendemos al Padre y su voluntad, estamos siendo más espirituales. Yo les quiero animar a que a través de este curso ustedes puedan seguir creciendo, a que a través de este curso ustedes puedan seguir buscando la cercanía con el Padre, que puedan orar a través del nombre de Jesús para que el Espíritu Santo venga a sus vidas. Y una vez que ha venido, ustedes puedan realizarse y darse cuenta de que tienen un propósito, de que ese propósito es ser espiritual, de que teológicamente hablando es el deseo del Padre que toda la humanidad esté en relación con Él. Es el deseo del Padre que todos seamos criaturas espirituales, que tal como los griegos lo identificaron hace mucho tiempo, nosotros podamos reconocer hoy que el ser humano es un ser distinto, que hay espíritu en nosotros, que hay una voz que clama y anhela por tener relación con ese Dios que está allá arriba, figurativamente, obviamente. Esta semana tengo algunas lecturas para ustedes. Quiero invitarles a que hagan estas lecturas de manera consciente. También tienen la primera entrega del diario espiritual, así que quiero invitarles a que reflexionen, escriban qué es lo que Dios está hablando a sus vidas allí en el diario espiritual y envíenlo, compártanlo conmigo. Así podemos ver también qué es lo que estamos aprendiendo en este curso y cómo podemos ayudarnos unos a otros. Cómo a través de esta comunidad virtual podemos también entender que Dios no conoce barrera geográfica, que Dios no conoce barrera ideológica y que Él nos está formando aquí y ahora, porque así nos disponemos. Gracias, hermanos y hermanas, y les veo la próxima semana.